En el proceso que llevamos de conocimiento, de aprendizaje sobre la filosofía, nos hemos detenido en dos grandes momentos. El momento de comparar el pensamiento filosófico con otros tipos de pensamiento, en particular los pensamientos mítico, teológico y científico. Al comparar la filosofía con el pensamiento mítico, hemos pasado entonces del pensamiento simbólico al pensamiento lógico. Y hemos dado origen a la filosofía. Cuando la filosofía se ocupa de los mismos temas, de los mismos asuntos que la mitología, empieza por preguntarse sobre toda la realidad, una realidad que por sentido común encuentra ordenada y que llama cosmos. Y para explicarla, empieza a hablar de lo que capta a través de sus sentidos y termina hablando como explicación de esa realidad ordenada a través de la razón. Son las dos grandes corrientes de la cosmología y las dos grandes corrientes de la filosofía. A través de la razón se llega a afirmar que el fundamento de esa realidad y de ese orden es el ser. Al afirmar el ser, se entra en la segunda especialización de la filosofía, la ontología. En esta se encuentran también dos corrientes, una de pronto correspondiente a la sensualista, que nos hablará de que la realidad cambia, y una corriente correspondiente al racionalismo, a la razón, que nos dirá que la verdadera realidad no cambia. Los seres pueden tener cambios, y estos cambios se deben al movimiento y a las causas. Y se explica a través de dos nociones el estado de cualquier ser: aquellas características que ya tiene realizadas, que son las características llamadas en acto, y aquellas características que está desarrollando o está totalmente por desarrollar, que son las características llamadas en potencia, en proyecto, en proceso de realización. A medida que estas potencias se van realizando, se van convirtiendo en acto, hasta que todas las posibilidades, todas esas potencias se realizan plenamente y se convierten todas en acto pleno, en acto puro, y ya no existe, por tanto, alguna otra potencia para realizar. El ser de esas características, que es acto puro, es el que en filosofía se llamará el ser absoluto, y que servirá también en la filosofía para afirmar la justificación racional de la existencia de la divinidad. Al hacer esta afirmación, se entra en la tercera especialización de la filosofía, la teodicea, justificación racional de la existencia de la divinidad. Más adelante, la teología, el pensamiento teológico, le dará a este ser absoluto el nombre de Dios, lo identificará con Dios. Tenemos pues el ser del mundo, el ser en cuanto ser o el ser en cuanto tal, y el ser de la divinidad, con las tres especializaciones
de la filosofía que hemos mencionado. Sin embargo, en ese mundo hay un ser particular y muy cercano a aquel que está haciendo filosofía. Ese ser particular y muy cercano es el propio ser del hombre. Cuando el filósofo se pregunta por el ser del hombre, entra a la cuarta rama de la filosofía, la antropología. Ese recorrido es el que hemos hecho en el tiempo precedente. Hemos hecho entonces el recorrido sobre el estudio del ser, el primer gran ámbito de la filosofía. Ahora iniciaremos el segundo ámbito de la filosofía, el ámbito del pensar. Y dentro de este ámbito del pensar nos acercaremos a la epistemología o teoría del conocimiento. En este segundo campo y en esta nueva especialización teoría del conocimiento, haremos este recorrido de nuestro pensamiento siguiendo el pensamiento de Johannes Hessen en su libro Teoría del Conocimiento. Para hablarnos de la teoría del conocimiento, nos dice que hace parte de la filosofía, que sería el todo. Y nos quiere ubicar en esa relación de la parte con el todo, y por eso se pregunta ¿por qué es la filosofía? Y es la pregunta inicial, la esencia de la filosofía. Es importante tener en cuenta que los procesos filosóficos y el pensamiento en general se basa primero en un conjunto de datos, luego en unas relaciones de orden de esos datos y luego en unas operaciones o en unas relaciones de otro tipo diferentes al orden, o generalizaciones y particularidades, o juicios contrarios o juicios contradictorios, por mencionar algunos. Al hacerse Hessen la pregunta por la filosofía, empieza por buscar el significado de la palabra. Y aunque logra dar un significado de la palabra, considera que no es la definición esencial de la filosofía. Entonces propone un segundo paso, un segundo método, que consiste en ver qué es lo que han dicho los filósofos a lo largo de la historia cuando se refieren a la filosofía. Allí también va a mencionar dos corrientes de pensamiento. Una corriente liderada por Sócrates y Platón y otra corriente liderada por Aristóteles. Y sin embargo también encontrará tan variadas y disímiles definiciones de la filosofía que llega a afirmar nuestro autor que no es posible a través de este método llegar a una definición esencial de la filosofía.
plantea un tercer camino o una variante de este segundo camino. Y ya no es ver qué es lo que hacen, lo que dicen los filósofos sobre su definición de filosofía, sino sobre lo que tratan, los asuntos que estudian los filósofos para poder encontrar entonces qué es la filosofía. Vuelve a presentarnos tres parejas de filósofos que vale la pena ubicar en la historia de la filosofía como 6 grandes hitos de estos 2600 años de historia de la filosofía. Y a través de lo que ellos estudian, a través de lo que ellos piensan, aquello que es objeto de su pensamiento y conocimiento, definir características de lo que es la filosofía. Es lo que él llama las notas para una definición esencial de la filosofía. Encuentra 2 y nos dice que esas 2 notas son notas formales que encontrarán en la lectura. El autor en su exposición vuelve a retomar el aparente antagonismo de las 2 corrientes filosóficas predominantes. Y nuevamente señalando los tiempos, la historia de la filosofía, las épocas de la historia de la filosofía, nos va marcando el rumbo. Y descubre en las 2 tendencias a las que ya hemos hecho referencia, descubre en esas 2 tendencias las notas o elementos materiales, las notas o elementos materiales de la definición esencial de la filosofía. También son 2. Entonces ya tenemos 2 elementos formales y 2 elementos materiales. Y con ellos va a construir la definición de esencia de la filosofía. Llegada a esta definición esencial de la filosofía, con las 2 notas formales y las 2 notas materiales, establece las operaciones, diríamos, para construir la definición esencial de la filosofía. Llegados a este punto, utiliza las siguientes expresiones. Hemos obtenido esta definición esencial de la filosofía por un procedimiento inductivo, pero podemos completar este procedimiento inductivo con un procedimiento deductivo. Es decir, le da la vuelta a la moneda. Estos marcadores textuales, así como anteriormente mencionado los marcadores de tiempo y los marcadores lógicos
en que ha clasificado el pensamiento de los filósofos, estos marcadores tendremos que tenerlos presentes a lo largo de la aventura de lectura de este texto. Pues es la estructura de pensamiento, de redacción, editorial, podríamos decir, y necesariamente pedagógica sobre la teoría del conocimiento. Volvamos entonces al pensamiento deductivo. Aplicado a nuestro asunto, la definición esencial de la filosofía consiste en ver las semejanzas y diferencias entre la filosofía y otras manifestaciones de la cultura. La cultura, el arte y la religión. ¿En qué se acerca y en qué se diferencia? Y cuando se diferencia, de todos modos hay que definir, calificar a cuál se acerca más. ¿Cuál es más cercana y cuál es más lejana? Este es el proceso que hará con la cultura, que hará con la religión y que finalmente hará con el arte. Atención cuando empieza a mencionar las esferas. Las esferas son aquellos campos de conocimiento, conjuntos de datos con sus relaciones de orden y operaciones, otro tipo de relaciones. Hay que establecerlas para poder complementar, delimitar la definición esencial de filosofía. Luego dará otros dos pasos. Nos ubicará en la teoría del conocimiento dentro de todo el ámbito de la filosofía, dentro de todo el pensamiento de la filosofía. Llegará a una clasificación semejante a la que he presentado al inicio, pero él seguirá otro procedimiento y en ocasiones utilizará otros nombres, otras etiquetas. Y luego de manera breve nos hará una historia de la filosofía, una historia de la teoría del conocimiento, y diferenciará claramente la antigüedad y la Edad Media de la Edad Moderna y contemporánea. Allí hay unos rasgos que definen la diferencia. Este acercamiento que he hecho a esta introducción tiene como propósito indicarles los marcadores textuales, darles las pistas de qué es lo que van a recorrer, porque en el pensamiento filosófico es muy importante el recorrido, cómo se construye el pensamiento, y no solo es importante el final. La introducción buscaba una definición esencial de la filosofía.
y podríamos decir que está dada por las 4 características formales y materiales. Sin embargo, para comprender es necesario comprender el camino, la ruta. Igualmente, es importante conocer el camino, la ruta, para ubicar la teoría del conocimiento dentro de la filosofía. Y reitero, el marco histórico, temporal, que deja ver ya el autor desde esta introducción. Ese marco será muy importante cuando nos adentremos en la lectura de estas lecciones que, como dice el prólogo, son elementales. Por consiguiente, no serán de difícil comprensión. Sin embargo, exigirán de nosotros prestar atención al discurso, fijarnos en los elementos textuales que son los que muy claramente y de manera elemental, como queda dicho, nos va mostrando su exposición. Bienvenidos entonces a este recorrido sobre la teoría del conocimiento.